Bien, vamos a ver ahora la explicación de lo que es la presión absoluta. Para eso recordemos cuando una persona estaba nadando en una alberca, por el hecho de estar a cierta profundidad, esta persona sufría una presión hidrostática. Pero también ya aprendimos que si estamos aquí en el planeta Tierra hay una atmósfera y esa atmósfera genera una presión, entonces existe también una presión atmosférica. De tal forma que esta persona está sufriendo de dos presiones. Tanto la presión que produce el fluido como la presión de la atmósfera. En este caso el fluido es el agua. ¿Okay? Entonces la presión absoluta va a ser lo siguiente. Va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Voy a explicar qué es esto de la presión manométrica. Vamos a suponer que esta persona que está aquí nadando tiene un manómetro. El manómetro es un aparato que sirve para medir la presión. Supongamos que esta persona tiene un manómetro y ella está aquí sumergida y observa su manómetro y ella dice, pues aquí hay tal presión. Muy bien. Esta presión manométrica, repito, es la presión que nos da un aparato. Por ejemplo, tengo este aparatito es un manómetro para medir la presión cuando inflan las llantas de los coches. Este aparatito, por esta boquilla, lo ponemos en el pivote de la llanta y al salir aire a presión va a empujar este pequeño tubito y a donde llegue la marca, aquí, como se puede observar, está graduado, y a donde marque aquí nos va a decir 25 que en este caso nos da PSI. Es una medida del sistema inglés PSI que acabamos de ver, pound square inch, libra sobre pulgada cuadrada. Muy bien, si ustedes miden la presión de una llanta y les marcara 30, los de las gasolineras que hacen la medición le dicen que son 30 libras. Son 30 libras sobre pulgada cuadrada, pero pues a veces ellos no saben. Entonces, esta sería la presión manométrica, lo que le está midiendo el aparato, que serían 30 psi o libras sobre pulgada cuadrada. Si ustedes quisieran saber la presión absoluta de la llanta que están midiendo, tendrían que sumar estos 30 más la presión atmosférica, que son los 14.5 psi que vimos en el video anterior. Entonces la presión absoluta, si la manométrica es 30, le tendrían que sumar la atmosférica y eso les da la presión absoluta. Muy bien, entonces esta es el aparato que mide las presiones manométricas, se llama manómetro. Muy bien, pero como no tenemos ahorita nosotros un aparato, esta persona que está aquí nadando no tiene, entonces nos va a quedar que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática que él sufre, presión hidrostática. Y la presión absoluta entonces va a ser igual a la presión atmosférica más, ¿cómo calculamos la presión hidrostática? Nosotros utilizamos densidad por gravedad por altura. Y esta es la formulita que vamos a utilizar para calcular la presión absoluta. Repito, la presión absoluta es la presión atmosférica que vamos a considerar constante sobre el nivel del mar, más la fórmula de la presión hidrostática, densidad por gravedad por altura o profundidad a la que está el objeto. Muy bien. Vamos a ver a continuación unos ejemplos aplicando estas formulitas. Resolvamos este primer ejemplo de la presión absoluta. Dice,
Encuentre la presión absoluta en pascal y en milímetros de mercurio de un tanque lleno de agua de mar que tiene una profundidad de 12 metros. Nos dan de dato que la densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ponemos primero nuestros datos. Tenemos que la profundidad son 12 metros. La densidad del fluido es de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Conocemos el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y también conocemos la presión atmosférica, que es de 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y me piden encontrar la presión absoluta. Bien, vamos a utilizar la fórmula que dice presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Vamos a sustituir datos. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a las 5 pascales, más la densidad, que es 1025 por la gravedad, que es 9.8 por la altura, que son 12. Solo sustituí datos. Ahora sí vamos a hacer operaciones. Presión absoluta es igual a 1.013 por 10 a las 5 pascales, más, y hacemos operaciones, 1025 por 9.8 por 12 igual a 120.540. 120.540. Muy bien, entonces vamos a hacer la suma de eso, que sería 1.013 por 10 a las 5 pascales más 120.540 igual, me queda a 221.840. 221.840 pascales, o lo que es lo mismo, 221.8 kilopascales. Quedamos que también se puede abreviar en kilopascales. Bien, estas son nuestras respuestas, que es la misma respuesta en pascal, pero también me la pide en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quedamos que vamos a tener un factor de conversión que podemos utilizar, el de la presión atmosférica, y yo puedo decir 1.013 por 10 a las 5 pascales es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces 221.840 pascales es igual a ¿cuántos milímetros de mercurio? Bien, aquí tenemos una regla de 3 simple, y quedamos que en la regla de 3 simple los valores cruzados se multiplican entre el que me quedó. Por lo tanto, tengo 760 por 221.840 igual a eso, entre 1.013 por 10 a la 5 igual. Eso significa que la presión absoluta es igual a 1664.3 milímetros de mercurio. Listo. Esta es la presión absoluta en milímetros de mercurio. Esta es la presión absoluta en pascales o kilopascales. Ellos dos son la misma presión, solo que medida en pascal o medida en milímetros de mercurio. Bien, por favor, copien este primer ejemplo
Voy a continuar con otro ejemplo. Siguiente ejemplo número 2. Dice, ¿a qué profundidad está sumergida una persona dentro de un lago si sufre una presión absoluta de 150 kilopascales? Muy bien, vamos a poner primero los datos. Esto es importante. Datos. Me dan la presión absoluta que es de 150 kilopascales, pero quedamos en que no queríamos kilopascales, solo queremos pascales para poder meterlo a la fórmula. Yo no puedo meter a la fórmula kilopascales porque voy a cuatrapear todos los datos, los voy a tener erróneos. Entonces, recuerde que la palabra kilo significa 1000, esto sería igual a 150.000 pascales. Bien, esta es mi presión absoluta. Vamos a ver, dice que está sumergida en un lago. Un lago vamos a entender lo que es agua dulce, por lo tanto la densidad del fluido es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerda que si mientras no me mencionen que es agua de mar, todo lo demás, el agua de un lago, el agua de un río, el agua de una alberca, lo voy a considerar como agua dulce, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico su densidad. Entonces también conozco la presión atmosférica, que es de 1.013 por 10 a la 5 pascal. También conozco el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, pues quiero encontrar la profundidad H. Vamos a la fórmula. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura o profundidad. Yo quiero despejar la H. Mucho cuidado aquí con el despeje. Para despejar esta no se toca. Voy a quitar todo esto. Presión atmosférica y densidad de gravedad tienen que pasar al otro lado, pero lleva un orden. Para despejar, primero quitamos lo que suma y lo que reste a lo que yo quiero despejar. Quiero despejar H. Presión atmosférica suma, densidad de gravedad multiplican, entonces primero quitamos lo que suma y va a pasar con su operación contraria, va a pasar a restar. Entonces me va a quedar presión absoluta menos, porque está positivo pasa a negativo, presión atmosférica es igual a la densidad por gravedad por altura. Sigo queriendo despejar la H. ¿Qué le estorba? Densidad por gravedad multiplican, ellos dos se vienen a dividir. ¿A quién va a dividir? A todo lo que tenga de este lado izquierdo del igual. Entonces me queda presión absoluta menos presión atmosférica sobre densidad por gravedad es igual a la altura. Listo, ya está despejado. Ya no voy a conmutar, solo lo voy a cambiar y ya voy a ir sustituyendo. La altura es igual a todo esto, que es presión absoluta son 150.000 menos la presión atmosférica, que son 1.013 por 10 a las 5 pascales. Todo eso entre densidad, que es 1000 por la gravedad, que es 9.8. Recuerde que tenemos varias operaciones, resolvemos primero lo de arriba, después lo de abajo y al final hacemos la división. Profundidad es igual a 150.000 menos 1.013 por 10 a las 5. Recuerde que esta es una notación científica. Eso me queda 48.700. 48.700 entre 1000 por 9.8, pues me debe de quedar 9.800. Si no está seguro, hágalo. Para eso tiene calculadora. 1000 por 9.8 igual 9.800. Entonces, la altura va a ser, hacemos la división de estos dos, 48.700 entre 9.800 igual 4.969, lo vamos a redondear a
97 metros. Esta es la profundidad al que se encuentra esa persona sumergida en el lago que sufre una presión absoluta de 150 kilopascales. Muy bien, aquí les voy a dejar el problema unos instantes para que lo copie, por favor.